Entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, es increíble, ¿sí?, el mirar la condición del ser humano desde que éste fue despojado de la presencia de Dios, cuando el pecado nos separó de Dios, y el tratar de enmendar, de corregir, de sostenerse es muy crítico, es muy difícil. A ratos parece que es imposible alejarnos de esta naturaleza pecaminosa que asedia nuestras vidas. Y que si no tenemos a Dios, si no tenemos un verdadero compromiso con Dios, el pecado va a seguir golpeándonos, va a seguir afectándonos, va a seguir apartándonos de Dios. ¿Y a qué me refiero? Mire, la historia bíblica nos muestra, desde los inicios que nos habla la palabra de Dios, que ya en el capítulo 6 de Génesis, ¿sí?, Dios se vio forzado, Dios se vio contra su propio amor, contra su propia misericordia, se vio impulsado a emitir un juicio, el diluvio. Un juicio que él consideró ya fue la última instancia. Su nivel de tolerancia llegó a tener un alto, ¿sí? Su amor no es que se había desgastado, porque el amor de Dios es grande y maravilloso, pero si la humanidad creada a su imagen y semejanza no fue recíproca a ese amor con los excesos de bondades que Dios ha tenido, entonces Dios llega a un momento en que dice, ¿sabes qué? No me queda más que acabarte. La Biblia dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿sí? Esto no contrasta con lo que dice el libro de Números, que Dios no es hombre para que se arrepientan, hijo de hombre. Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? No contradice, si es que tomamos los versículos de manera aislada, sí, pero en el contexto no contradice esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en aquel entonces, en este juicio que fue el diluvio, Dios arrasó, acabó con todo lo creado, poniendo a salvo, resguardando a salvo todo aquello que tenía que entrar en el arca, ¿sí? Y de entre eso, las personas que se salvaron fueron apenas 8, es decir, fue Noé, sus 3 hijos y sus respectivas parejas. Y ellos fueron presenciales, ellos fueron testimonio, ellos fueron testigos oculares y vivenciales de lo que había sucedido, es decir, de la destrucción total de lo que hasta entonces existía, fruto del pecado. Y ya le voy a dar una frasecita que es la que tremendamente llama la atención. Y después de todo este juicio, cuando Dios dispone y las circunstancias, las condiciones del mundo se prestaban para que ellas salgan del arca, salieron del arca, nacieron personas de estas descendencias de Noé, y no mucho tiempo después, a pesar de que Noé mismo había sobrevivido 350 años después del diluvio, es decir, a los 500 años de edad, Noé fue dispuesto de que haga el arca. Pasaron 100 años exhortando a la sociedad para que se arrepienta, para que cambien, y a los 100 años, es decir, a los 600 años de vida de Noé, viene el diluvio. Y después del diluvio, sí, vivió 350 años de edad Noé. Es decir, la Biblia dice que en total los años de Noé fueron 950 años. 350 años después de un juicio en el que se habló, se dijo, se contó a las nuevas generaciones de todo lo que había sucedido. Pero digo, no mucho tiempo después, la humanidad volvió a caer exactamente en lo mismo, nuevamente en el pecado, a olvidarse de Dios, a apartarse, a vivir a su modo, a no hacer caso absolutamente a nada de lo que Dios estaba pidiendo que hagamos, que era además lo mínimo, obedecerle, y obedecerle a un Dios que había dado absolutamente todo. Pero así son las cosas, y en esas circunstancias le pido que vayamos al capítulo 11 del libro de Génesis. No vamos a leer todavía parte de ese capítulo, Génesis capítulo 11, sino que yo quiero hacerle notar una
una frasecita que Dios consideró en su corazón. Dios consideró en su corazón, no lo dijo a la gente, no tenía que decirlo, para poder llevar a juicio a la humanidad. Es decir, Dios nos redarguye, Dios nos advierte, Dios nos insta, Dios nos inquieta para que nosotros podamos reaccionar, recapacitar, cambiar, reconocer, confesar, corregir, apartarnos. Pero no hacemos caso y seguimos la vida como que si la tenemos comprada, como que si la merecemos, ¿sí? Y digo, con esta frase se define el sentir de Dios, y que muchas veces está provocado a sentirlo, ¿no? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios previo al juicio? Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En la época de Noé, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de esa sociedad, de ese tiempo, era de continuo solamente el mal. Eso lo consideró Dios. ¿Sí? Eso no lo reconocía la sociedad, no lo reconocía la gente. Dios consideró. Que es increíble. ¿Sabe qué significa un designio? Un designio no es una predestinación. Un designio es cuando uno piensa, anhela, y ese pienso y ese anhelo lo hacemos coincidir con nuestra voluntad. Eso es un designio, ¿sí? Yo quiero, yo pienso, yo considero, y esto estoy dispuesto a ejecutarlo. Ese es el designio. Entonces dice que todos esos pensamientos, esos anhelos, esos deseos, eran de continuo el mal. No había nada que impulse a que sea lo bueno, a tratar de enmendar, a reconocer que estamos equivocados, que estamos actuando mal. No, el designio es así, ¿sí? Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo anhelo, y esto lo voy a hacer porque quiero que esta sea mi voluntad ejecutada. Bueno, con este antecedente que lo menciona la palabra y que fue el motivo por el cual el creador de todo, el dueño absoluto de todo, el hacedor de todo, que es Dios, decidió emitir un juicio que acabó con todo, porque Él fue el creador de todo, Él tiene la potestad sobre todo. Entonces digo, con este antecedente vamos a ver qué es lo que nos dice ahora Génesis capítulo 11. Dice así, del versículo 1 al versículo 6. Génesis capítulo 11, del 1 al 6. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos tu ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Yo suelo decir, y ustedes me han oído, que la Biblia habla más entre líneas que lo que las propias líneas dicen, ¿sí? Si nosotros vemos a la historia de la Torre de Babel, que es esta, y la vemos de manera aislada, no vamos a tener el entendimiento cabal de lo que Dios nos ha dejado constancia en su palabra como una advertencia para nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que yo hacía énfasis en lo anterior a este evento. Y son cosas así, ¿no? Lo anterior a este evento es un juicio. ¿Fruto de qué? Del pecado que sobreabundaba, en vista de que el designio de los pensamientos del hombre en todo era el mal, ¿sí? ¿Y qué se dice de la sociedad esta? El siguiente paso después de un juicio, de un diluvio, ¿sí? Lo que se dice es, volvieron a hacer lo malo. Es una tras de otra, ¿sí? Ahora ellos deciden hacer una torre, pero ¿qué había en el corazón de ellos? Antes de esto, bueno, en el corazón de ellos, en su pensamiento, digamos,
Habían cosas que de pronto conducirían al éxito de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, dice que todos tenían una misma comunicación porque tenían una misma lengua, eso les había permitido conversar, ponerse de acuerdo, proyectarse, buscar un objetivo, planificarlo, o sea, perfecto, ¿no es cierto? Tenían una misma lengua, era algo que les facilitaba a efecto de que su proyecto sea exitoso, ¿sí? Encontraron el espacio apropiado, porque dice que se establecieron en Sinar. ¿Sabe qué significa la palabra Sinar? Y en la realidad así lo es. Significa la tierra de los dos ríos. Es decir, era una llanura más que fructífera, regada por el Tigris y el Éufrates. Entonces, no había lugar más preciso y más precioso, inclusive, para poder desarrollar un proyecto. Es decir, tenían el espacio apropiado. Aparte de eso, habían desarrollado tecnología. Dice que ya no iban a usar la piedra, que era difícil como un material de construcción, porque tenían que darle forma a efecto de que encaje la una con la otra, para luego que sea unido con el barro. No, dice que aprendieron a hacer ladrillo, ¿sí? Entonces ahí ya le daban la forma que ellos querían y que les iba a facilitar para la construcción, ¿sí? Aún en la rapidez de la construcción. Y luego habían cambiado lo que aquí conocíamos como el chocoto, es decir, el lodo, ¿no es cierto? El lodo mezclado con paja que servía para unir los ladrillos. No, ellos ya inventaron el asfalto, ¿sí? La mezcla esta. Entonces, tecnológicamente habían avanzado y eso aportaba para un proyecto exitoso. Luego tenían algo que es sumamente importante, ¿no? Para un proyecto exitoso, y es un objetivo muy claro. ¿Cuál era el objetivo? Hacer una torre, ¿sí? Para que esa torre a su vez les haga de un nombre, ¿sí? Y una torre que dice cuya cúspide tenía que llegar al cielo. Obviamente no tenían las dimensiones de dónde estaba el cielo, no había un tope, pero tenían al menos un objetivo claro, sabían qué es lo que querían hacer y a dónde querían llegar. Y luego, esta ya no es esta última característica, digamos, para este plan exitoso. Ya no es una condición que ellos la manifiestan, sino que Dios se da cuenta, ¿no? Porque dice que Dios miró lo que ellos estaban haciendo y vio que ellos tenían una decisión inamovible. Es decir, Dios dice, el pueblo es uno y nada les va a hacer desistir. Es decir, estaban dispuestos, entregados, conscientes, tenían los recursos, habían encontrado el lugar preciso. La tecnología la habían desarrollado de tal manera de que este objetivo, este plan se cumpla. Si nosotros quisiéramos dar una charla motivadora para que la gente se impulse y sean emprendedores, por ejemplo, podríamos tomar estos aspectos, ¿sí? Podríamos tomar estos aspectos como unas características necesarias para poder emprender, no declinar y conseguir los objetivos propuestos. Y está bien, por eso es que yo me he permitido llamarle a esta charla, le llamé planificación casi perfecta. Es una planificación casi perfecta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene, creo que, gran parte, si no todos, los puntos necesarios para poder empezar y culminar un proyecto, cualquiera que este sea, ¿no es cierto? Es decir, que haya una comunicación plena. Sí, que fue el primer punto. Entonces, una comunicación plena, sí, es decir, el poder estar de acuerdo, el poder conversar, el poder ir puliendo, hablando, perfecto. Todo lo que se pone en el papel, fruto de un acuerdo previo a arrancar, ¿no es cierto? Que se tenga el espacio apropiado, que se tenga la tecnología, en este caso constructiva, que haya un objetivo claro y que haya una decisión inamovible. Perfecto, una planificación perfecta. Sin embargo, usted y yo sabemos cuál es el resultado. ¿Sí? ¿Por qué estas personas toman este tipo de decisiones? Y que se ve que hay un ímpetu, que hay un camino a seguir. No era una expectativa loca, de hecho comenzaron a trabajar, ¿sí? Es decir, se pusieron manos a la obra. ¿Por qué se toma esto? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación, el propósito que nos impulsa a arrancar en un proyecto? Sí, pastor, yo quiero ponerme un restaurante, yo quiero ponerme un hotel, yo quiero emprender vendiendo caramelos porque quiero luego ser el dueño de la mayor empresa que venda caramelos en el mundo entero.
y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, y tengo los recursos, ya he conversado, la tecnología me ayuda, el equipo humano con el que estamos trabajando, y está bien, todo está bien. Por eso es una planificación casi perfecta. ¿Sabe que hay planificaciones perfectas o casi perfectas? Como cuando uno, por ejemplo, dice, voy a formar un hogar. Quizás el proyecto de vida más importante, más allá de una empresa, de un negocio, de un proyecto académico, quizás yo quiero llegar a tener tal conocimiento y acumular varios doctorados, PhD, y etcétera, etcétera. Todos esos son proyectos. Digo, quizás uno de los proyectos más importantes es el matrimonio, ¿sí? ¿Y por qué digo? No creo que es uno de los más importantes. Yo creo que después de mi relación con Cristo Jesús es el más importante. Porque es un proyecto supuestamente para toda la vida, ¿sí? Es un proyecto supuestamente para toda la vida. Hay proyectos que uno dice, sí, yo aspiro que esto dure unos 30, 40 años, y ahí veremos qué hacemos o si nos renovamos, en fin. Es decir, todos los otros proyectos de vida que no sea el matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Van a ser proyectos que sí hay que precaver, sí hay que mirar previamente a efecto de ver qué tiempo nos va a durar, tanto la ejecución del proyecto, ¿sí? Es decir, culminar el proyecto, como la durabilidad que este proyecto tenga. Pero el matrimonio no. El matrimonio se entiende que es un proyecto para toda la vida. Eso lo dicen inclusive hoy los jueces que casan a las parejas. Y le digo esto porque cuando yo he tenido que hacer matrimonios, en algunos matrimonios han optado porque previo, inmediatamente anterior a mi intervención, esté el juez casándoles. Y ellos les dicen en las palabras sacramentales, y luego lo reitero yo. Claro, obviamente yo le digo basado en la palabra de Dios, digo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Dicho de otro modo, estás unido hasta que la muerte le separe. No hay otra posibilidad, ¿sí? Y digo, es un proyecto de vida así. Entonces uno dice, sí, vamos a ser felices, y tú y yo trabajamos, y cuando vengan los hijos, y toda la planificación, ¿no es cierto? ¿Qué tal que Dios mira esa planificación, hasta esa buena intención, entre comillas? Dios mira que todos los aspectos son favorables y no aprueba. Y no aprueba. Y las cosas no se dan. Y uno arranca y avanza hasta cierto punto y en algún punto comienza a tener un tropiezo, comienza a tener una desaveniencia. Hay problemas. Todos los proyectos tienen problemas y hay que superarlos. Pero cuando vemos que los problemas o ciertos problemas van no solo entorpeciendo, no solo desafiándonos a superarlos, sino que nos estacionan. ¿Qué es lo que pasó aquí? Entonces uno tiene que pensar, entonces uno tiene que revisar el proyecto, a ver qué es lo que ha sucedido, qué pasó. Yo iba en pos de esto y las cosas no se me han dado. En algún momento se truncaron. ¿Qué pasó si tenía todo para conseguirlo? Bueno, esas consideraciones que gracias a Dios hoy, a través de esta charla, podemos revisarlas, no la hicieron ellos cuando se vieron frustrados en su propósito, ¿sí? Y la primera consideración, la primera pregunta que hay que hacerse era, ¿cuál era la utilidad que ellos iban a tener con la culminación de este proyecto? ¿En qué les iba a beneficiar a ellos, a la sociedad, al mundo de entonces? ¿En qué les iba a beneficiar? ¿Eso les iba a traer un mejor estilo de vida? No. ¿Eso les iba a unir más entre ellos? No, porque ellos mismos consideran la posibilidad de que si fuéramos esparcidos por toda la tierra, entonces no les iba a traer una unidad. ¿Qué provecho iban a sacar de ese proyecto? Que es algo que uno tiene que considerarlo, ¿no? ¿Sabe qué provecho van a sacar ellos de ese proyecto? Ninguno. ¿Y por qué hacerlo entonces? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta dedicación? ¿Por qué tanta programación, tanta planificación? Si no haber ningún provecho. Primera pregunta. Segunda pregunta, que es algo que la Biblia a nosotros, acá afuera si entienden, no entienden, si saben o no saben, vean, pobres de ellos, ¿sí?
Por eso es que hay que hablarles de Cristo para que vengan y entiendan y conozcan. Caso contrario, solo nos tocará lamentar y decir, qué pena que te ha ido tan mal. Qué pena que tu matrimonio se acabó tan rápido. Tan enamorados que se les veía. Qué pena que este emprendimiento que tuviste no surgió. Porque la segunda pregunta para nosotros, digo los cristianos, es, ¿eso que nosotros queremos hacer, cualquier aspecto de nuestra vida, le glorifica a Dios? Y eso es súper importante. Es súper importante saber si efectivamente lo que estamos haciendo, en lo que estamos yendo, en la dirección que hemos tomado y que le hemos puesto tanto ímpetu, tantas ganas, le glorifica a Dios. Porque si no le glorifica sería lo que la palabra de Dios dice que son obras muertas, es decir, de ninguna utilidad espiritual a la postre. Este proyecto, específicamente ¿sí? ¿Le glorificaba a Dios? No. Ni en cuenta le tomaron. Jamás lo consideraron. Solo se aprovecharon de las bondades que Dios les había dado, de aquella hermosa llanura, de los 2 ríos, del material para que puedan hacer el ladrillo, de la inteligencia para que puedan mejorar en la tecnología. Todo lo que Dios les había dado se aprovecharon, pero no lo tomaron en cuenta a Dios para nada, para absolutamente nada. No se tomaron el tiempito, sí se tomaron mucho tiempo para la programación, para la planificación, pero no se tomaron un tiempito de decir, Dios, tú nos vas a respaldar. ¿Estamos bien en la dirección que vamos? Esta decisión que estoy tomando o este objetivo que quiero con las decisiones que debo tomar, ¿son correctas? ¿O solo sirven para lo que les servía a ellos? ¿Para qué les iba a servir a ellos? Sí, para que tengan un nombre. Es decir, para lo que hoy el mundo nos ha impuesto y nos oprime con este propósito que se llama vanidad. Vanidad. Solo eso, solo el ego se veía beneficiado con este proyecto, el ego de ellos. Porque no hay ninguna otra cosa, la Biblia no nos muestra y la razón tampoco nos permite descubrir qué beneficio había al hacer esto. Entonces siempre es bueno preguntarse, ¿no? Si esto que estamos haciendo, ¿le glorifica a Dios? ¿Esto que estamos haciendo le enaltece a Dios? ¿Va a permitir que la gente pueda mirar a Dios de algún modo? Entonces yo pensaba, por ejemplo, en todas aquellas personas que han recibido una dosis extra de bondades de Dios en ciertos aspectos, ¿no? Qué sé yo, cantantes, actores, actrices, deportistas que han destacado. Son bondades de Dios que les han permitido a ellos llegar a ocupar esos lugares. ¿Y qué es lo que hacen muchos de ellos? Acaban sus vidas en medio de la drogadicción, de los excesos. Son un pésimo ejemplo, no le glorifican a Dios para absolutamente nada, le pisotean, algunos de ellos se vuelven satánicos deliberadamente. Y uno dice, qué proyecto de vida para desperdiciado, ¿no? Si después de tanto y que llegan a tener tanto dinero, que quienes estamos endeudados decimos, yo no quiero todo ese dinero, yo solo quiero para pagar las deudas. Pero la gente llega a tener tanto dinero en tal o cual situación, proyecto de vida, etcétera, etcétera, que les sirve para su perdición. ¿Por qué les sirve para su perdición? Porque no tienen a Dios. Tenían todo para triunfar y fracasaron en sus vidas. ¿Cuántos grandes empresarios que han sido reconocidos y salen en las revistas específicas o en las revistas técnicas que les glorifican y muestran su grandeza? 4 o 5 hogares sentimentalmente destruidos y dejando un legado vergonzoso a sus hijos, porque no le tomaron en cuenta a Dios. Y por último, quienes no han llegado a tener plata, ¿sí? Como usted y como yo, de pronto, ¿no? Pero que nos hemos esforzado y hemos agotado lo mejor de nosotros, hemos dado lo mejor de nosotros, hemos entrado con un ímpetu increíble y no hemos declinado y las cosas no se dan. Porque a lo mejor nos faltó hacernos esta pregunta. La una, ¿qué beneficio vamos a tener? A lo mejor hasta encontrábamos un beneficio. Pero esto le glorifica a Dios. Y lo más probable es que si la respuesta es no, pase lo tercero. A lo mejor estamos queriendo irnos en contra de lo establecido por Dios. Porque la pretensión de ellos no era solo hacerse un nombre.
Es decir, que a donde sea que seamos esparcidos, se hable de nosotros. Es decir, más o menos lo que pasa hoy, ¿no? ¿Sí? De que hay proyectos que todavía no funcionan, pero antes de que entre a funcionar un proyecto ya hay una placa de reconocimiento. ¿Por qué eso pasa? Hoy ponemos las placas antes de que funcione, para que más o menos tenga una idea. ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos actuaron deliberadamente contrarios a Dios. No sé si a la voluntad o no de Dios, yo sé que no. Pero digo, ellos actuaron deliberadamente contrarios a Dios. ¿Por qué? Porque volvieron a repetir el pecado que antes de que exista el ser humano ya se cometió. Pastor, un ratito. ¿Usted me está diciendo que se cometió algún pecado antes de que el ser humano exista en la tierra? Sí. Sí, fue el pecado de Satanás, el pecado de aquel lucero de la mañana que fue creado con esa perfección de la mente de Dios y que se rebeló. ¿Por qué? Porque dice que quiso ser igual a Dios, quiso poner su trono junto al trono de Dios. Ese es el primer pecado que se cometió y se llama el pecado de la rebelión. Ellos se rebelaron contra Dios. ¿Por qué se rebelaron contra Dios? Porque querían llegar al cielo, querían llegar al mismo lugar donde Dios estaba. ¿Qué significa eso? Que me importa un pepino, Dios. A mí me importa yo crecer, que a mí me vaya perfecto, que yo pueda cumplir todos los placeres, que yo me sienta muy bien. Así Dios tiene normas y esas normas le restringen al ser humano, que hagan caso a los cristianitos. Pero yo no, yo quiero vivir sin Dios ni ley. Yo arranco en un proyecto de vida, si a la vuelta de la esquina le tengo que traicionar a mi mujer, le traiciono. ¿Por qué? Porque eso me hace bien. Porque eso me hace sentir bien. Porque el adulterio me pone esa dosis de inquietud que por un lado tengo una satisfacción carnal pecaminosa y por otro lado estoy demostrándome que yo soy mejor que el pobre pastor que ha tenido una sola mujer en toda su vida, ¿no? ¿Qué tal? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Por eso digo, es una planificación casi perfecta. Humanamente hablando, se habría pensado que esto iba a ser un megaproyecto que miles de años como hoy, después de aquella planificación, se podía hablar, decir, ¿se han visto ustedes? Así como hoy se habla, ¿no? Dice la Torre Eiffel, y nos desesperamos por ir a conocer, por ir a Francia, ¿sí? A conocer la Torre Eiffel, o a conocer cualquier otra de las maravillas, que ya no hay solo las 7 que yo conocía de niño, sino que ahora hay muchísimas maravillas más, porque hay maravillas actuales. Usted vaya y póngase a ver Manhattan, es una locura. Uno dice, ¿cómo es posible que esto exista? ¿Dios está de acuerdo con eso? ¿Le glorifica al Señor? ¿Qué provecho hemos sacado? ¿Somos mejores seres humanos? ¿Somos personas más conscientes? ¿Nos hemos vuelto más solidarios? ¿Hemos dejado de lado la vanidad y nos hemos preocupado de lo verdaderamente importante? La respuesta es no. Porque la perversidad del ser humano va en crecimiento. Lo que vamos viendo como noticias, lo que vamos enterándonos de nuestro país, de otros países, es eso, es el resultado de la perversidad, del aumento del ego, de la vanidad, porque eso es lo que rige este mundo. Pero nosotros somos iglesia y nosotros no nos pertenecemos a este mundo, de tal manera que nosotros dependemos y debemos depender de Dios y preguntarle a Dios cada vez que tenemos propósitos y que debemos tener. Yo siempre digo que una persona que no tiene objetivos, que no tiene propósitos, es una persona que de por sí ya está estancada, ¿sí? Entonces debemos tener objetivos, propósitos, planificar y ver con qué recursos humanos, tecnológicos, económicos, de toda índole tenemos para procurar ese objetivo. Está bien, así tiene que ser. Pero primero hay que tomarle en cuenta a Dios, pues. Primero hay que decirle a Dios, Señor, yo quiero esto. ¿Estás de acuerdo? Hasta puede ser un proyecto que humanamente es inalcanzable, pero si Dios está de acuerdo, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a ayudar. Dios va a hacer la parte imposible. Es decir, Dios sí está de acuerdo con que tengamos grandes objetivos y propósitos y que inclusive en esos objetivos y propósitos lleguemos a un momento en que va a escapar de nuestras condiciones, pero ahí va a estar la mano de Dios, en tanto en cuanto Dios respalde. Pero si Dios nos respalda, basta con que Dios haga y nos ponga en desacuerdo con los socios. Porque eso es lo que pasó, ¿no? Usted puede ver los versículos posteriores, del versículo 7 del capítulo 11 de Génesis en adelante,
Y dice que vio Dios que ellos eran uno y que no había nada que les haga desistir. Y a partir del versículo 7 dice, y Dios dijo, bajemos y confundámosles. ¿Sí? A ver hasta dónde avanzan. Y eso es lo que pasa hoy, ¿no? ¿Sí? Que por no tomarle en cuenta a Dios, uno comienza a nunca estar de acuerdo en nada con nadie y se acaban los proyectos. Y hasta ahí llegaron y fracasan. Y en vez de traerle ese ego que esperaban, más bien trae tristeza, vergüenza, dolor, quebranto. Hermanos, abramos los ojos, veamos cómo está el mundo. Cuando le digo cómo está el mundo, no le estoy pidiendo que se entere de lo que pasa en el otro lado del planeta. Basta con ver lo que pasa en nuestro país, basta con ver lo que pasa en nuestras familias, basta ver lo que pasa con nuestras sociedades, para que vean qué rumbo va el mundo. Entonces nosotros no podemos vivir conforme a ellos. Nosotros tenemos que depender de Dios, y depender de Dios de ser posible en todas las cosas que debemos hacer. Porque donde Dios no respalda, no solo que las cosas no van a salir, sino que van a traer dolor, tristeza, angustia. No juguemos a los cristianitos. Juguemos a una iglesia santa, pura, sin mancha, íntegra, dispuesta, valiente. Que no nos avergoncemos del Evangelio. Tanta gente está perdida y nosotros muchas veces jugando a quedar bien con todos. Que no vaya a ser que nuestras vidas sean una planificación casi perfecta. Que sea una planificación que no coincide con el mundo, pero que para Dios sea perfecta. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Concluyo con este versículo que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 23. Estos versículos que están ahí escondidos, ¿no? Que les leemos varias veces, pero que no quedan en nuestra memoria. Y dice así, Salmo capítulo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Qué belleza, ¿no? Si esto quedara grabado, un versiculito de 2 líneas. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Si Él aprueba, todo bien. Si Él no aprueba, que Dios nos guarde. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y Dios bendiga poderosamente a su pueblo en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.